Una del mediodía, 39 minutitos. Uno de los datos económicos que aparecen ayer como novedosos tiene que ver con cómo ha subido el índice de desempleo. Yo quiero decirles que a simple vista, y obviamente ahora vamos a hablar con una especialista en el tema que además lo estudió bastante bien, cuando yo hablo del 7,7% de desempleo en la Argentina, me parece un índice hasta bajo. Pero es la sensación que tengo yo. ¿Vieron que hay una temperatura y una sensación térmica? Bueno, si vos me preguntás a mí, nosotros estamos por lo menos en un 10, ya estamos en 2 dígitos de desocupación, subocupación, llamala como quieras. Sumado a que obviamente la estabilidad laboral se ha convertido en algo realmente imposible en la Argentina en los últimos tiempos, teniendo en cuenta que son muchos los que tienen monotributo, que son laburantes pero facturan, y muchos los que tienen monotributo social, que son laburantes que, digamos, laburan pocas horas por semana y que por ende en esta encuesta, algo que antes no existía, se lo toman como ocupados, no están desocupados. Pero bueno, teniendo en cuenta todo esto como preludio, vamos a hablar ahora con el que sí entiende y no habla de sensación térmica, sino habla de datos y realidad, que es Federico Pastrana, que es licenciado en Economía, que es docente y es asesor en temas económico, en temáticas laborales también. Así que, Federico, ¿cómo estás? Nancy Pasos te saluda. Hola Nancy, equipo, ¿cómo andan? Muy bien, ahí te estamos viendo también, así que gracias por conectarte con nosotros. A ver, vamos por partes. 7,7% es el índice de desocupación y el anterior era de 6,8%. Esto es así. 6,9 el primer trimestre del año pasado, llegó a bajar a 5,7. A 5,7, perfecto. Exacto, Y ahora estamos en 7,7, o sea, si uno tiene que exactamente. decir, lo que se subió en la era Milei es de 5,7 a 7,7, 2 puntos. Sí, la verdad que siempre los datos, ¿viste? Los datos económicos hay que tener en cuenta algo que nosotros llamamos estacionalidad, que son los cambios que se dan a lo largo del año. Entonces, nosotros para tratar de sacar ese efecto, que obviamente no es lo mismo lo que pasa en el empleo en enero, febrero y marzo, que lo que Claro, pasa en octubre, noviembre y diciembre. Entonces vos decís, bueno, che, ¿cómo haces para compararlo? Bueno, comparamos enero, febrero, marzo contra enero, febrero, marzo del año pasado. perfecto. Y esa cuenta es la que da ese crecimiento de 0,8% del desempleo, que es lo que vos decís que, no, que esa temperatura, que es Sí, lo que estamos marcando, el termómetro, no, no, bueno, el termómetro es ese, vos decís, che, la sensación térmica es otra. Es decir, hay viento, ¿no? claro, Está soplando fuerte y yo veo que exactamente. el termómetro no se mueve poquito, pero hay un viento bárbaro. Claro, lo Entonces, que ¿qué va a pasa que, pasar? ¿No? Es la a ver, pregunta. dos cosas que también saqué como conclusión ayer solo mirando este número, ¿no? Porque viste cómo somos los periodistas, hablamos de todos los temas un poquito, con lo cual sacamos conclusiones rápido. La primera conclusión que tengo es, los sueldos están tan bajos que hoy no es digamos, tanto el negocio despidiendo gente, ¿se entiende? Porque la verdad, antes los sueldos significaban casi el 50% quizás, o algo por el estilo, de lo que facturaba una empresa. Hoy significan realmente muy, muy poco, a tal punto que yo me acuerdo que fue una de las cosas que más discutía con el gobierno anterior. Me decía, chicos, agarren los costos de las empresas y hoy los sueldos, la masa salarial de una empresa es el 30%. O sea, realmente, digamos, algo está mal, ¿no? Pero digo, por un lado eso, el hecho de que en realidad quizá no se despidió tanta gente porque son baratos los empleados, esa podría ser una conclusión así rápida. Mira, a mí me parece que están pasando, déjame ordenarlo por ahí un poquito distinto. Yo creo que estamos en una crisis muy, muy fuerte. Creo que los meses, los primeros 6 meses del gobierno son meses en donde se ven los efectos más grandes del inicio de un plan de gobierno, que nosotros lo llamamos la transición, ¿no? Un inicio de una transición que se fue estirando, en donde el gobierno llevó adelante una devaluación con un ajuste fiscal muy grande. Ese ajuste fiscal es asimétrico, es decir, pega más en algunos sectores que en otros, ¿sí? Con lo cual generalizar ya en principio es complicado, ¿sí? No es lo mismo lo que le pasa a un trabajador del Estado que a un trabajador del sector privado, no es lo mismo que lo que le pasa a las pymes que lo que les pasa a las grandes empresas, es un poco lo que vos decís, de alguna forma. Claro. ¿Sí? Que es, che, mirá, bajaron todos los salarios, pero algunos bajaron mucho más que otros, entonces ahí hay un tema.
Entonces, lo que vos ves es que bajó mucho el salario real, sobre todo en los primeros meses, y después se recuperó un poquito y estamos estabilizados en un nivel malo, ¿sí? Malo, sobre todo en sectores de la construcción, sanidad. Hay sectores que realmente, seguridad, maestranza, son sectores que realmente tienen unos salarios que están cerca del 15% menos que en diciembre, que en Claro, noviembre, ¿sí? terrible. Un ajuste muy, muy grande de los salarios, y lo que estamos viendo en estos primeros datos, acuérdense, son los primeros datos, es enero, febrero, marzo, con lo cual Claro. después vamos a tener, si en 3 meses vamos a tener nuevos datos que vamos a hablar de cómo siguió la historia, pero los primeros datos que nos muestran es que ya el desempleo creció bastante, ¿sí? Un 0,8 para una economía, pegar un salto de 0,8 tan rápido es mucho, ¿sí? Es mucho, o sea, un punto de desempleo es un montón. Y que efectivamente entonces hay una conjugación entre una crisis de empleo y una crisis de salario. ¿Sí? Y efectivamente, una economía que tiene salarios bajos no implica que va a mejorar su empleo. ¿Sí? De hecho, eso es lo que aparece muchas veces en el Claro. imaginario social. Como vos pagás menos, contratás más. No, vos contratás más si tenés más demanda de cosas, si vos necesitas producir más, no si está más barato los salarios. Si vos necesitas producir más, voy a contratar más. Si no, ¿para qué quiero un trabajador más? Bueno, Por más eso que es lo esté que barato, no lo perdón, contrato, eso es ¿no? lo que dicen muchos cuando se habla del costo laboral en la Argentina, etcétera, etcétera, y que dicen, miren, Bueno, señores, acá cuando Néstor Kirchner fue presidente, después Cristina fue presidenta, evidentemente nadie estaba con el tema, digo, podían estar discutiéndolo, pero el nivel salarial era alto y claramente, digamos, las empresas contrataban porque vendían, básicamente era eso. y si hay demanda, en general la cosa se mueve y el empleo sigue más a la demanda de bienes que a otra cosa. ¿Sí? Después por ahí tenés momentos en donde se tensa, pero en general la tensión distributiva se ve en inflación, no se ve en caída de empleo. Hay otra conclusión que sacás vos que tiene que ver que aumentó, tiene que ver obviamente con cuán poco ganamos, ¿no? Por hora, para decirlo de alguna manera, porque aumentó la gente que busca trabajar más horas. Claro, eso es bien de los 90. En los 90 Claro, lo que pasaba efectivamente es que no solamente aumentaba el desempleo, sino que aumentaba la subocupación demandante. ¿Sí? Subocupación demandante. ¿Qué significa? Que aumentaba la cantidad de gente que laburaba menos horas que las que quería trabajar y por lo tanto buscaba trabajar más horas. ¿Sí? Con lo cual tenés un efecto combinado y eso es bien de lo que estábamos diciendo hace un rato, digamos. Los salarios reales bajan y por lo tanto cuando vos cobras menos vas a necesitar trabajar más horas o en el mismo trabajo o en otro y buscas trabajar más horas. ¿Sí? O sea, es un efecto combinado de una crisis de empleo con una crisis de salario. claro. Decime una cosa, en estas mediciones de empleo que se hacen, ¿está catalogado el empleo formal versus el informal? ¿Cuál cayó más? Porque uno tiene la Bueno, sensación de que se tiene, digamos, cuando se generan este tipo de situaciones de tanta chatura en términos, digamos, económicos, la informalidad es la que más pierde, porque las changas es lo que uno deja de mandar a hacer, si se quiere. bueno, eso para mí hay un efecto súper eh, bien palpable que vos decías de la sensación térmica. Claro, Yo creo que hay algo de la sensación térmica que está reflejado un poco en esto que decís, que es, mirá, yo veo la gente que, o sea, esa crisis de empleo y salarios está reflejado en más gente tratando de vender cosas en la calle, la claro. venta ambulante, situaciones de mucho más precariedad laboral. Ahora, lo que empiezan a mostrar los datos es que ese empleo que uno puede entenderlo como un cambio estructural en el mercado de trabajo argentino, donde vos decís, bueno, mirá, en los 90 lo que pasaba es que cuando despedían gente, esa gente no conseguía trabajo, y que en realidad ahora lo que pasa es que despiden a alguien, pero tiene un empleo refugio, ¿sí? Es decir, tiene un empleo de peor calidad, entonces va a cobrar menos, se va a changuear. Bueno, no, 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 no. No, los datos no muestran eso. O sea, de hecho, los datos muestran que bajó la cantidad de personas que tienen empleo en negro y cuenta propia. Claro. Y Con la lo cual lo otra, que te está diciendo sí, los datos es que estamos en un mercado de trabajo que por ahí, por ahora, de vuelta, son los primeros datos, los primeros 3 meses, por ahora se parece bastante al de los 90. decime, también hay una diferenciación en cuanto al nivel educativo, es decir, perdieron más empleo aquellos menos, digamos así, capacitados, para decirlo de alguna manera. Sí, eso es el otro efecto que en general no se, o sea, se obvia, es decir, no se tiene en cuenta, que es que el desempleo no solamente genera un problema
en las personas que se quedan sin el trabajo, sino que te genera un problema de que las personas que se quedan sin trabajo son los más débiles, los más vulnerables. Y eso es típico de las relaciones vinculados con el nivel educativo y los jóvenes. ¿Sí? En algunos casos las mujeres que trabajan en empleos más frágiles. Pero básicamente el argumento es el siguiente: una empresa que tiene que despedir, que le baja la producción, no va a despedir primero al ingeniero que tiene trabajando Claro, hace 20 años en la empresa, sino que va a despedir al pibe que entró en los últimos. totalmente. ¿Sí? Entonces, lo que suele pasar en las crisis es que se despide principalmente a los que no tienen una A los calificación más de muy abajo, particular. digamos, A lamentablemente los es más así, débiles, por a los más eso. débiles. Sí, es así, los menos, los que tienen menor nivel educativo, que son más fáciles de reemplazar, y usualmente a los jóvenes. ¿Sí? No a las En personas que cuanto, tienen tanto capital humano específico. obviamente, en cuanto a rubros, es lógico, cayó la industria y la construcción, que son los más castigados de Claro, todos. eso es lo que estábamos viendo por todos lados, ¿no? Estábamos viendo que la actividad de la construcción y la industria caen mucho más que otros rubros como comercio. El empleo en comercio no cae. Por ejemplo, la intermediación financiera en los bancos hasta sube un poquito. Es decir, es una crisis bien de transables, le decimos eso, ¿no? Claro, Bien obviamente. y a los afectados por la baja del gasto público, que es la construcción. Y por último, el otro dato que vos detectás de todo lo que sacó ayer el INDEC es el hecho de que esta vez, en esta crisis, hay nuevos desocupados. ¿Qué significa esto? Gente que alguna vez tuvo trabajo, porque quizás hay desocupados eternos, de estos que quizás la pasaron mal siempre, pero vos detectás un grupo de gente que claramente tuvieron laburo formal y que en esta crisis lo perdieron. O sea, que es la primera vez, si se quiere, que son nuevos arribados, lamentablemente, al mundo de la desocupación. Sí, hay algo hay algo que para mí que es un dato súper importante, que es importante tenerlo dando vuelta, que es, che, mira, hace mucho que Argentina no tiene desempleo alto. Hace muchos años Sí, es que cierto. Argentina no sufre desempleo alto. Entonces, claro, uno lo compara con los 90 pasaron hace 30 años. Claro, lo que pasa es que uno se acuerda mucho de los 90, pero pasaron hace 30 años. Exacto. Entonces, ¿cómo funciona la sociedad y la economía cuando el desempleo es alto? Mira, hace muchos, muchos años que Argentina no vive una etapa de un ajuste fuerte con un desempleo alto. Y entonces, bueno, lo que tenés es, una de las cosas que tenés es lo que acabas de decir. Bueno, mira, ya en los primeros 3 meses, de los datos de los primeros 3 meses, te muestran que de repente suben muy rápido personas que tenían un trabajo hasta hace poco, Claro. ¿sí? Que son nuevos desempleados. De repente, pum. Entonces, no es algo estructural. No, 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 pará. Acá hay personas nuevas y hay que ver qué pasa con esas personas, si consiguen trabajo, si consiguen una changa, qué va a pasar. Bueno, esas son las grandes preguntas que aparecen en los próximos datos, digamos. ¿Cómo sigue la crisis? ¿Sí? Ya tenemos los datos de producción, que son malos, ¿sí? En donde el rebote es muy chiquito y probablemente se sostenga ahí abajo, con lo cual lo más probable es que los datos de desempleo sigan creciendo, ¿sí? Y no haya una recuperación en términos de empleo, sino que ese desempleo más alto se continúe en el tiempo, o por lo menos eso es lo que Claro. parecería que está pasando en la economía. Bueno, y ahí Y viene eso te la, da una situación que hace muchos años no se genera, ¿sí? obviamente, y Por eso es un punto muy importante. ahí viene el otro tema que tiene que ver con esto, cómo está cambiando. Ahora sí, ya voy a hablar de lo que yo sé un poco más, que es la sensación térmica, ¿no? No de números de desempleo, sino de preocupaciones de la gente. Y lo que empiezan a detectar los encuestadores es que así como el tema de la inflación venía siendo el gran tema de los últimos años, ¿no? Y de los últimos meses, como preocupación, como desesperación, empieza a bajar, porque baja la inflación, baja como preocupación, es así. Vos resolviste un problema y no te dicen felicitaciones, no, te dicen, bueno, listo, ya está, ahora estamos con este otro problema. Y el gran tema es que empieza a subir de manera rápida la preocupación por justamente el desempleo, que es el tema que evidentemente por el momento, por lo menos el presidente Milei no ha tomado como un tema para, o no lo tiene como un tema propio para ocuparse, ¿no? Como él cree en el mercado y que, bueno, todo esto se va a arreglar así. Él tiene un objetivo que es bajar la inflación y de hecho este nivel de parate es parte del remedio, ¿se entiende esto? Que él cree, ¿no? Él dijo, bueno, esta es mi manera de bajar la inflación y una de las cosas que necesito es paralizar la economía, que es lo que está pasando. Sí, bueno, efectivamente ahí nosotros lo que vemos desde la consultora es, mira, hay distintas formas de estabilizar la economía,
¿sí? Hay distintas formas de establecer un programa antiinflacionario, y lo que eligió este gobierno es un programa antiinflacionario que tiene un efecto muy fuerte sobre la actividad económica, ¿sí? Sobre la recesión y el desempleo. Son los mecanismos que le permiten desinflacionar, es decir, bajar la inflación. Nosotros creemos que hay distintos planes antiinflacionarios, que se podrían haber hecho muchas otras cosas, que independientemente de que la economía ya estaba ajustando y que obviamente que establecer un programa antiinflacionario a algún nivel de ajuste implica la diferencia entre esos niveles de ajuste, es decir, cuánto tenés que ajustar y al mismo tiempo a quiénes, hacen la gran diferencia. Eso ¿Sí? queda Entonces, clarísimo. ahí hay yo creo que la discusión económica en general, ahí hay un vacío, hay un problema, ¿sí? Que no se termina de digerir en términos de, bueno, mira, está bien que baje la inflación, la cuestión es cómo y quiénes son los más afectados y después qué pasa, ¿sí? Obviamente. Porque una de las cosas que estamos viendo es que desinflacionar de la forma que están haciendo implica que la recesión continúa, y eso lleva a mayor deterioro social y de hecho deterioro político, y algunas de las cosas que estamos viendo probablemente tengan que ver con una desinflación que empieza a mostrar problemas crecientes porque justamente está apoyado en el sacrificio político y social. Sí, sí, eso queda clarísimo. Federico Pastrana, muchísimas gracias. A quien quiera seguirlo es @fpastra en las redes sociales. Muchísimas gracias. Tus tardes tienen el ritmo que buscabas. el amor es más fuerte.